ahora. Bueno, vamos ya a repetir. Vamos a empezar a continuar con el programa y voy a hacer una breve presentación del ponente español en esta sesión que se refiere a la contratación pública, las nuevas directivas de 2014 y su impacto en el derecho de la Unión Europea y en el derecho administrativo de España y Portugal. Interviene en primer lugar el profesor doctor Luis Míguez Macho, que es profesor catedrático acreditado de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha estado, entiendo que antes de ese destino, anteriormente en la Universidad de Vigo, y tiene una ya larga trayectoria de investigación y de publicaciones en bastantes campos, pero he visto que fundamentalmente en temas que se refieren a cuestiones o contenidos de contratación, fundamentalmente en el ámbito de los servicios públicos, servicios sociales, etcétera, de manera que estoy seguro que su intervención pues va a ser muy interesante y además en un tema, y yo me voy a ceñir a esta brevísima presentación y a decir algo más sobre la materia, pero lógicamente de forma telegráfica, simplemente para contar el estado último en que se encuentra el desarrollo, la transposición de las directivas en España. En 2015 se aprobó un anteproyecto de ley de contratos del sector público que pretendía o tenía como objetivo llevar a cabo esa transposición de todo el paquete de nuevas directivas de 2014. Como es sabido, ese momento coincidió con lo que hemos vivido como gobierno en funciones en España durante bastante tiempo, con lo cual la tramitación de esa iniciativa legislativa se cumplimentaron todos los informes previos que había que realizar de todos los órganos consultivos que debían intervenir, el último, el dictamen del Consejo de Estado, que ya fue el más reciente, que por cierto contenía unas observaciones bastante críticas respecto a algunas de las cuestiones que se planteaban en el proyecto. Con el nuevo gobierno ya formado, estamos a la espera de que, yo creo que en fechas breves, porque parece que ya hay un proyecto que ha incorporado bastantes de las observaciones que se hicieron, estamos, digamos, a la espera de que se remita este proyecto al Congreso de los Diputados y, por lo tanto, se culmine esta tramitación. Tengo que decir que en el espacio de tiempo entre una cosa y otra, pues ha habido, entre otras cosas, pues pronunciamientos del Consejo de la Unión Europea, concretamente uno de 27 de julio de 2016, en el que se advertía a España de una serie de carencias y de deficiencias muy importantes en la materia, especialmente de falta de transparencia, de un nivel de publicidad muy bajo y de que, debido al esquema de la ley anterior, pues realmente esas carencias se estaban poniendo de manifiesto de forma muy clara porque, como es sabido, pues el cumplimiento de las exigencias de las directivas en ese modelo únicamente se aplicaba a una parte de los contratos, no a todas, es decir, a la parte llamada de contratos SARA, los contratos sometidos a armonización. Entonces, eso por una parte, por otro, el sistema de dualidad entre los órganos contratantes, administraciones y entidades privadas, hace que en la práctica el nivel de cumplimiento de las exigencias de transparencia y publicidad sea muy bajo. Eso ha sido la última cosa que ha dicho la Comisión Europea en España y, por tanto, estamos a la espera, aunque parece que el proyecto no acaba de recoger
todo lo que era necesario para salvar esa situación. Pero, en fin, queda todavía por delante la tramitación parlamentaria y ahí se supone que todo puede ser susceptible de mejora, aunque también de empeoramiento, como es lógico. De manera que con esto ya le dejo la palabra al profesor Míguez. Muchas gracias, profesor Sala. Muchas gracias, profesor Sala, por su amable presentación. Quiero que mis primeras palabras sean también de agradecimiento a los organizadores del Congreso, especialmente al coordinador español, el profesor Martínez López Muñiz, por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes en el día de hoy con una cuestión pues, en la que, como ha dicho el profesor Sala, pues he trabajado en diversas ocasiones, en la que me he acercado en diversas ocasiones, que es el régimen jurídico de la contratación pública o del sector público. Y de abordarla además desde un punto de vista que yo no había tratado y que la doctrina española pues generalmente no trata, que es insertar el régimen jurídico de la contratación pública no solo en el contexto europeo, en el contexto de las directivas de contratación pública, sino en el contexto de ese derecho administrativo global del que se ha hablado aquí esta mañana, en concreto en el marco también del acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio. Nosotros ahora en España, como creo que pasa también en Portugal, pues estamos muy preocupados con la cuestión de la transposición de las directivas en la medida en que ya nos hemos pasado del plazo establecido en las mismas. Pero ese debate, o digamos esa preocupación, no debe hacernos perder de vista que la normativa de la Unión Europea en materia de contratación pública no es una normativa que nazca, digamos, de manera aislada de ese contexto transnacional o global. Las directivas de contratación pública, como he tenido ocasión de comprobar mediante el estudio del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, es muy deudora de ese contexto. Y nosotros en España, insisto, muchas veces no tenemos esa perspectiva, que es conveniente tener presente cuando se está pensando en cómo hacer la transposición. Entonces, lo que he realizado en ponencia, lo que lleva a cabo, es un análisis comparativo de las directivas de contratación pública en la Unión Europea con el Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio en su versión revisada del año 2012. La interrelación entre las directivas y el Acuerdo de Contratación Pública es extremadamente compleja. Teóricamente, las directivas tienen que desarrollar y aplicar para el ámbito de la Unión Europea y sus Estados miembros el Acuerdo de Contratación Pública, porque la Unión Europea, con todos sus Estados miembros, es signataria de ese acuerdo. Pero, por otra parte, la versión revisada del acuerdo del año 2012 es deudora en gran medida o en buena medida del propio sistema de las directivas, sobre todo desde el punto de vista precisamente sistemático, no de las directivas vigentes, que son posteriores al acuerdo revisado, pero sí de las directivas del año 2004. Entonces hay un diálogo, de alguna manera, entre normativa de contratación pública en la Unión Europea y el acuerdo sobre contratación pública. El resultado de ese análisis que he realizado, ya se lo adelanto, es un poco ambivalente, en el sentido de que las directivas a la hora de desarrollar el acuerdo sobre contratación pública tienen luces y sombras. Tienen partes donde concretan, desarrollan de una forma, digamos, más clara contenidos del acuerdo sobre contratación pública, y tienen otros aspectos, otros ámbitos donde el desarrollo que llevan a cabo puede ser cuestionable, como expondré aquí. Lo que voy a hacer en esta exposición, teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo, es evidentemente un resumen. Voy a escoger pues, unos cuantos aspectos donde las directivas derivan de alguna forma o desarrollan el acuerdo sobre contratación pública y pues expondré, como he dicho, cosas buenas y cosas malas, aspectos positivos y aspectos negativos de ese desarrollo, y además con la perspectiva de su aplicación, de su traslación después a nuestro derecho interno cuando llegue el momento de transponer las directivas, que parece que ya está muy próximo. Ahí yo quería de alguna forma retomar pues algunas de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa el profesor Martínez López Muñiz en su intervención antes del descanso, en el sentido de que transponer las directivas no debería ser copiarlas literalmente, sino que debería ser, pues como ha dicho él, yo pienso que muy acertadamente, el dar cumplimiento a los objetivos que marcan las directivas en el marco institucional del derecho interno, que ya digo, no tiene por qué implicar una traslación literal. Veremos ahora algunos ejemplos de ello. A ver, un primer ámbito del que me he ocupado, donde digamos que la deuda que tienen las directivas con el acuerdo sobre contratación pública es muy fuerte,
es justamente el del propio ámbito de aplicación de las directivas. No el ámbito subjetivo de aplicación, la definición de poderes adjudicadores, que ahí las directivas son autónomas con respecto al acuerdo, porque el acuerdo asume la definición, digamos, de entidades contratantes que señala cada parte miembro del mismo, pero sí desde el punto de vista del ámbito de aplicación objetivo, los tipos de contratos que entran en el ámbito de las directivas y las cuantías de los umbrales. Ahí la directiva es totalmente deudora, depende completamente de los compromisos que ha asumido la Unión Europea en el acuerdo sobre contratación pública. El ámbito de aplicación objetivo de las directivas es el que señala el acuerdo sobre contratación pública. Y de hecho la revisión de los umbrales que hacen las directivas es precisamente para adaptarse a los umbrales que establece el acuerdo sobre contratación pública. Ahí quería poner sobre la mesa unas alteraciones que ha introducido la directiva con respecto al ámbito de aplicación del acuerdo sobre contratación pública, que se refieren a una cuestión que en España ahora mismo está muy candente, que es la cuestión del contrato de gestión de servicios públicos. ¿De qué va a pasar con el acuerdo de gestión de servicios públicos, nuestro contrato de gestión de servicios públicos, en el marco de la transposición de la directiva? Aquí las directivas han hecho dos cosas. Una, introducir un nuevo umbral propio, que no está en el acuerdo sobre contratación pública, salvo error por mi parte, un umbral más alto de 750.000 euros, para los contratos de servicios que se refieran a los servicios a la persona, a lo que solemos llamar, con otra terminología, servicios de tipo social. De alguna manera, la directiva viene a asumir que en ese tipo de contratos, que según dicen los propios considerandos, tiene una relevancia transfronteriza o transnacional limitada, el umbral debe ser más alto que en el resto de los contratos públicos. Y luego, por otra parte, como sabemos, otra de las novedades de las directivas ha sido la de introducir una regulación armonizada para las concesiones de servicios, que no están en el acuerdo sobre contratación pública y que no estaban tampoco recogidas en las directivas anteriores. Desde el punto de vista del derecho español, estas novedades pueden resultar problemáticas si no se tiene cuidado a la hora de realizar la transposición. ¿Por qué? En España, la cuestión de los contratos para gestión de servicios públicos estaba ya resuelta, desde el punto de vista de la legislación interna, desde hace mucho tiempo, desde el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado de 1965, que habían dado una configuración claramente contractual a los encargos de gestión indirecta de los servicios públicos. Nosotros, ese tipo de delegaciones o de encargos del poder público a operadores privados para gestión indirecta de servicios públicos, los teníamos ya desde el año 65 normalizados como contratos administrativos. Por lo tanto, puede resultar ahora problemático que se considere que a partir de solo de ciertos umbrales hay que aplicar las reglas comunes de adjudicación de los contratos públicos. Sería un retroceso ese punto de vista. Exactamente igual que el reducir el contrato de gestión de servicios públicos a concesión de servicios públicos puede resultar pues también dificultoso o problemático desde ese punto de vista. Nosotros ya teníamos una visión más amplia de lo que son contratos de gestión de servicios públicos y no necesitamos que se nos apliquen unos umbrales que reduzcan esas exigencias por debajo de esas cuantías. Sería, insisto, un retroceso con respecto a cuestiones que ya teníamos asumidas en el derecho interno desde hace, pues, como estamos viendo, bastante tiempo. Más bien, si se quisiese introducir algún tipo de matización de hasta dónde se deben aplicar las normas de selección y de adjudicación de los contratos públicos al ámbito de la gestión de los servicios públicos, debería hacerse, en todo caso, con otro punto de vista distinto, que no sea el de la cuantía o el de los umbrales. En el ámbito de los servicios sociales, lo que sí es planteable, lo que sí cabría plantear, es si de la gestión de los servicios, el encargo de gestión de servicios sociales a entidades sin fines de lucro, deberían ir por la vía contractual o deberían ser excluidas del ámbito contractual. Y ahí la clave está en la cuestión de qué es lo que incluye la remuneración del gestor. Si no incluye beneficio, sino que incluye solo la cobertura de los costes de la gestión, eso permitiría de alguna forma excluir eso del ámbito contractual, para dar cabida entonces a los encargos de gestión a entidades del tercer sector, entidades sin fines lucrativos. Pero eso no es el enfoque que tienen las directivas. De manera que, insisto, en este ámbito pues habría que tener bastante cuidado a la hora de llevar a cabo la transposición. Hay otro punto donde las directivas desarrollan el acuerdo sobre contratación pública y que también es en cierto modo nuevo para nuestro derecho hasta cierto punto, como voy a comentar ahora, que es, dada la preocupación social que se está produciendo en relación con los casos de corrupción vinculados a la contratación pública, el acuerdo sobre contratación pública incluye una previsión expresa de la necesidad de evitar los conflictos de intereses en el ámbito de la contratación pública.
Y esa previsión del acuerdo sobre contratación pública ha pasado casi literalmente al artículo 24 de la Directiva 2014-24. De manera que, de alguna manera, eso obligaría a que esa cuestión se tenga en cuenta también en nuestra normativa sobre contratación pública. Nuestro ordenamiento jurídico ya tiene reglas para tratar de evitar ese tipo de conflictos de intereses en la contratación. Tenemos prohibiciones de contratar, referidas a esa cuestión. Tenemos las tradicionales reglas de abstención de recusación de las autoridades y empleados públicos en los procedimientos administrativos, que también se aplican a los procedimientos de adjudicación de los contratos, y ahora tenemos ya una regulación expresa del propio concepto de conflicto de intereses en la normativa aplicable a los altos cargos de distintas administraciones. Por ahí lo tenemos cubierto, pero habría que establecer la conexión en la normativa de transposición de las directivas con ese tipo de regulaciones. Y por otra parte hay que tener en cuenta que la cuestión de la corrupción en el ámbito de la contratación pública no se reduce solamente a la evitación de los conflictos de interés. Hay un punto fundamental que es el propio diseño de los procedimientos de adjudicación, de los pliegos y de las especificaciones técnicas, de los que hablaré a continuación, y también, otro punto muy importante, la definición de los criterios de adjudicación de los contratos. Muchas veces la manipulación de los contratos viene por ahí, por la definición del objeto del contrato, la definición técnica en los pliegos y en las especificaciones técnicas, y también por la manipulación de los criterios de adjudicación. Y ahí, como vamos a ver, las directivas, desgraciadamente, presentan algunos puntos bastante dudosos, que pueden dar pie, de manera indirecta, evidentemente, sin que haya sido querido por el legislador de la Unión Europea, pero pueden dar pie a que se mantenga esa utilización torticera del régimen de contratación pública para prácticas corruptas, sobre todo relacionadas con la creación de redes clientelares de los poderes públicos. ¿A qué me refiero con esa cuestión? Cuando la directiva regula la cuestión de la definición de las especificaciones técnicas de los contratos, introduce una innovación que de alguna forma puede llegar a chocar con las previsiones del acuerdo sobre contratación pública. Tradicionalmente se ha tenido mucho cuidado a la hora de intentar que la definición de las especificaciones técnicas de los contratos no restrinjan la competencia, intentando evitar pues no solo la cita o la mención de fabricaciones, de métodos de fabricación o de marcas concretas, sino también la intervención de los operadores económicos en la definición de las especificaciones técnicas. Esas reglas se mantienen en el acuerdo sobre contratación pública, que prohíbe de manera expresa que las entidades contratantes puedan recabar o aceptar de una manera, dice el acuerdo, que puedan tener por efecto excluir la competencia, el asesoramiento en la preparación o adopción de las especificaciones técnicas de una persona que pueda tener interés comercial en la contratación. Pero frente a eso, las directivas, la Directiva 2014-24, prevé la posibilidad de que los poderes adjudicadores puedan realizar consultas al mercado con vistas a preparar una contratación. Cuando esas consultas del mercado, como dice la directiva, consistan en solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades independientes, no se plantea mayor problema. Pero es que la directiva permite expresamente la posibilidad de recabar el asesoramiento incluso también de participantes en el mercado, de operadores económicos. Y aunque la directiva establece una serie de precauciones de transparencia para evitar que eso tergiverse la competencia, no deja de ser abrir un portillo, a mi modo de ver, bastante peligroso, justamente en un ámbito que es, como digo, el de la preparación de los contratos, que es por donde muchas veces empieza la manipulación de los contratos y por donde muchas veces empiezan los problemas de corrupción en la contratación pública. En relación con eso, hay otro punto también crucial, tanto en el acuerdo sobre contratación pública como en las propias directivas, que es la cuestión de los procedimientos, de la regulación de los procedimientos negociados, por una parte, y por otra parte, la regulación de los criterios de adjudicación. En relación con los procedimientos de adjudicación, el acuerdo sobre contratación pública tiene unas previsiones muy amplias sobre la posibilidad de introducir la negociación en los procedimientos de adjudicación de los contratos. Desde el punto de vista del acuerdo sobre contratación pública, para que sea admisible la negociación en los procedimientos de adjudicación, es suficiente con que eso se prevea en el anuncio de licitación, como dice en la terminología del acuerdo, en el anuncio de la contratación prevista. E incluso, aunque no esté previsto en el anuncio de la contratación prevista, el acuerdo permite la negociación cuando ninguna oferta sea claramente la más ventajosa según los criterios concretos de evaluación de las ofertas establecidos en el pliego o en el anuncio de contratación. Entonces son unos criterios muy amplios. Ahí las directivas sí que contienen lo que a mi modo de ver es un avance muy interesante.
Un avance muy interesante que puede permitir convertir los procedimientos negociados en procedimientos ordinarios. ¿Y cuál es ese avance? El avance que contienen las directivas cuando regulan el procedimiento negociado con publicidad es reglar la negociación. Es decir, frente a la práctica antigua o tradicional, cuando hay un procedimiento negociado y se permite negociar, la negociación dentro del marco de los pliegos es extremadamente abierta, como estoy diciendo, las directivas reglan la negociación. La reglan tanto desde el punto de vista procedimental del procedimiento a seguir para negociar, como desde el punto de vista de marcar los márgenes dentro de los cuales esa negociación es posible. Y eso, insisto, eso es un avance extremadamente importante. Desde el punto de vista procedimental, las directivas, siguiendo en esto la estela también del Acuerdo sobre Contratación Pública, conciben el procedimiento negociado con publicidad como una especie de variante de un procedimiento restringido, donde hay una previa selección con criterios objetivos de solvencia de los licitadores que son admitidos a participar en la negociación, y después, en una segunda fase, establecen pues, de una manera bastante pautada la manera en que se realiza la negociación, en que se van reduciendo las alternativas o que se van, digamos, reduciendo o concretando las ofertas que hacen las partes. Y ahí se establece una regla que está en el acuerdo y que es fundamental, que es la idea de que una vez que termina esa fase de negociación, hay unas ofertas finales que son ya después inmodificables a partir de ese momento final, que es lo que garantiza un principio de igualdad de trato, de igualdad de oportunidades entre los participantes. Y como digo, la directiva marca también los márgenes de negociación. Hay unos criterios mínimos de adjudicación del contrato que tienen que estar fijados en el propio pliego o en el anuncio de licitación y que son innegociables, y luego hay otros criterios que son donde se admite la negociación entre las partes. Y en cualquier caso, una vez que termina la fase de negociación y que están fijadas las ofertas finales de las partes, la adjudicación se tiene que hacer sobre la base de criterios también fijados en los pliegos, es decir, sobre la base de criterios objetivos. De esa forma, insisto, de alguna forma se ponen las bases para que el procedimiento negociado pueda ser un procedimiento ordinario, de utilización ordinaria, porque no deja de ser también pues, un procedimiento donde se garantiza la objetividad en la adjudicación del contrato. En cambio, me parece más problemático, me plantea mayores problemas las modificaciones que se han introducido en relación con los criterios de adjudicación de los contratos. En eso, la perspectiva del Acuerdo sobre Contratación Pública es más tradicional. Se habla pues, de criterios que tienen que garantizar la adjudicación a la oferta pues, más ventajosa. Se menciona, pues, como es tradicional, el criterio del precio. Las directivas, en cambio, pretenden superar la utilización del criterio del precio como un criterio preferente y introducen la idea de la relación calidad-precio basada en criterios de calidad-coste e incluso del cálculo del coste del ciclo de vida del producto o del servicio que se adquiere. Eso tiene una parte evidentemente positiva, que es la de no reducir o no identificar oferta económicamente más ventajosa con la de precio más barato e introducir otros factores que tienen pues, claramente una conexión con los criterios de tipo ambiental. Eso es clarísimo en relación con el coste del ciclo de vida. Pero eso tiene un peligro. Tiene un peligro que es el introducir una excesiva complejidad a la hora de hacer, digamos, los cálculos, a la hora de aplicar esos criterios de adjudicación. Si hablamos de grandes contratos públicos celebrados por grandes administraciones públicas, es muy positivo el avance. Es decir, en grandes contratos celebrados por grandes administraciones que tienen además capacidad técnica suficiente como para aplicar de una forma técnicamente consistente y objetiva esos criterios de coste, precio, calidad, esos criterios de coste del ciclo de vida, pues es un avance. Pero si cuando se hace la transposición esto se extiende de manera indiscriminada a otros contratos, incluso no armonizados, y celebrados por poderes adjudicadores, como se dice en la terminología europea, subcentrales, podemos encontrarnos con un problema bastante grave. Yo no me imagino a los pequeños ayuntamientos españoles adjudicando de manera objetiva contratos utilizando ese tipo de criterios que exigen, insisto, una competencia técnica especialmente complicada, especialmente elevada. Entonces ahí hay un riesgo evidente, otra vez, si no se tiene mucho cuidado en la manera en que se lleva a cabo
la transposición de las directivas. La directiva incluso llega a permitir la posibilidad de que se prescinda completamente del criterio del precio, que se establezca un precio fijo para todos los licitadores y que entonces solamente se juegue con los criterios de calidad en las prestaciones. Insisto, grandes contratos públicos celebrados por grandes administraciones, eso puede estar bien. Cuando estamos hablando de otro tipo de contratos celebrados por otro tipo de administraciones, puede introducir un subjetivismo en la adjudicación bastante difícil de controlar. No es muy realista, insisto, el establecer esto como una pauta general, o si se quisiera hacer eso en la transposición. Para no extenderme del tiempo, comentaré otro par de cuestiones así muy brevemente. Las directivas, de alguna forma, recogen y extienden lo que ya estaba en la directiva anterior, el extender el ámbito de la armonización a otros aspectos distintos a la adjudicación de los contratos. El tema de la modificación de los contratos, que es fundamental precisamente también para evitar determinadas prácticas corruptas, por desgracia muy frecuentes, como sabemos, en el ámbito español, y ahora también incluso se empieza a extender la armonización a las causas de resolución de los contratos, con lo cual se empieza a dar un salto cualitativo. Curiosamente aquí, efectivamente, se van a borrar las diferencias en los contratos armonizados entre contratos administrativos y privados, pero en el sentido de administrativizar el régimen de la contratación pública, porque al final lo que va a haber es una regulación pública que se sobrepone a cuestiones relativas a la ejecución y la extinción de los contratos. Con los contratos privados en el derecho español pues se regían por las normas de derecho privado, y ahora ahí se está superponiendo la regulación pública, y en eso las nuevas directivas profundizan y avanzan todavía más. Y un último apunte, ya muy breve, sobre el tema de los procedimientos de revisión, lo que son las reclamaciones, que es también un tema muy debatido en España. Simplemente quiero comentarles que si estudiamos en este tema el acuerdo sobre contratación pública, ya saben que en las directivas eso no va regulado, sigue habiendo una directiva específica sobre esos procedimientos de recurso y de revisión. El acuerdo sobre contratación pública plantea una cuestión en este tema que no está recogida ni en las directivas, ni estaba recogida tampoco en nuestra normativa interna de contratación, que es la introducción de medios alternativos de resolución de controversias distintas a los recursos administrativos y judiciales en el ámbito de la contratación pública. La contratación es un ámbito que sería muy adecuado para la introducción de ese tipo, porque estamos hablando de cuestiones esencialmente económicas, aunque estén vinculadas evidentemente a la satisfacción de un interés público. El acuerdo sobre contratación pública anima a los Estados y a las partes signatarias a que fomenten la utilización de las consultas, de los medios amistosos o informales de resolución de controversias en el ámbito de la contratación. Eso, desgraciadamente, ya digo, no se ha recogido en las directivas, pero el legislador español debería tener una cierta sensibilidad hacia ese tema. Este es un ámbito de la contratación, insisto, donde hay un campo, porque es un tema esencialmente económico, donde se puede ir por esa vía. No toda la solución al tema de las controversias en materia de contratación se resuelve mediante recursos administrativos especiales o mediante la vía jurisdiccional. Termino ya, para no abusar del tiempo. Como les digo, el análisis de las directivas en ese marco del acuerdo sobre contratación pública es un tanto ambivalente. Las directivas se insertan en un concepto más global de uniformización de la regulación de la contratación del sector público, que trata de abrir evidentemente a la competencia de los mercados internacionales este tipo de contratos, pero hay que tener un poco de tiento, en el sentido de que ni todos los contratos públicos son iguales, ni todas las administraciones llamadas a aplicarlos son iguales. Y sobre todo hay que tener cuidado de no desbaratar mediante una aplicación ciega, digamos, de las directivas, reglas que ya estaban en nuestro derecho y que no provocaban problemas. Los problemas en la contratación pública española están en otros temas, en temas como el que ha comentado el profesor Sala, de transparencia, de manipulación el propio diseño de los procedimientos de contratación y de los criterios de adjudicación, y ahí donde habría que insistir es más bien en la profesionalización y en la objetivización del diseño y de la ejecución de los procedimientos de adjudicación, que es la clave realmente donde está la posibilidad de evitar el que se introduzcan las prácticas corruptas en este ámbito. Muchas gracias por su atención.